Muy buenas noches, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecánica, quinto semestre, y le venimos a explicar el funcionamiento de la educación casera. Mi nombre es Jorge Mendoza y soy estudiante de quinto semestre. Buenas noches, mi nombre es Jesús Alberto Guerra Cabarca, soy estudiante de sexto semestre y también conformo el grupo de calorimetría. Buenas noches, mi nombre es Gabriel José Barros, soy de quinto semestre de Ingeniería Mecánica y hoy le venimos a presentar el diseño de un calorímetro. Primero le vamos a decir cómo es el funcionamiento del calorímetro y para qué sirve. Este es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos, es decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos. El calor específico. Esta es la cantidad de calor necesaria que se usa para elevar la temperatura de una unidad de masa a una sustancia en un grado. En el Sistema Internacional de Unidades, el calor específico se expresa en julios por kilogramo y también en Kelvin. Los materiales que se usaron para hacer nuestro experimento fueron una lata de aluminio, puede ser de cualquier tipo, un papel aluminio, una funda de algodón, una balanza, un vaso térmico, un termómetro y luego, luego procedemos a meter la lata de aluminio dentro del vaso aislado, el cual estará listo para ponerse en práctica. Luego procedemos al procedimiento. Lo primero que debemos hacer en nuestro experimento es forrar el vaso térmico con el aluminio. Luego le ponemos algodón en su interior. Luego procedemos a meter la lata en medio del vaso térmico ya sujetado por el algodón. Hacemos lo mismo con la tapa. Luego procedemos a medir el peso de la lata. Luego medimos el peso del agua caliente. Nuestra agua caliente se encuentra por arriba de 100 grados. Luego medimos el agua en frío. Luego procedemos a colocar el agua fría y caliente en la lata y al final cerramos la tapa. Luego batimos los dos juntos y al final medimos la temperatura con el termómetro y nos da una temperatura en grados. El análisis, como ya vimos, básicamente un calorímetro es un elemento que está aislado térmicamente, donde las pérdidas de calor son mínimas. El primer paso para determinar el calor específico de un objeto por medio de un calorímetro es determinar la capacidad calorífica del calorímetro, es decir, cuánto calor absorbe el elemento por cada grado centígrado Kelvin o centígrado que se eleva la temperatura. Lo primero que se hace es llenar el interior del calorímetro con cierta cantidad de agua fresca, normalmente a 20 centígrados, que es la temperatura ambiente, y calentar externamente un poco más de agua, aproximadamente las mismas proporciones anteriores. A continuación viene mi compañero a hablarle un poco sobre los datos y fórmulas para realizar dicho experimento. Bueno, muy buenas noches, como decía mi compañero, ahora procedemos a dar unos datos iniciales para poder iniciar el proceso de calorimetría. Para determinar la capacidad calorífica del calorímetro, lo primero que debemos hacer es seleccionar dos muestras de agua, en este caso el agua porque es el líquido más usado. Se proceden a tomar dos muestras de agua, una a una temperatura ambiente y una a una temperatura elevada, normalmente 100 grados. Como vemos, tenemos los datos acá, los cuales nos dicen, esta fórmula la cual nos dice la capacidad calorífica del calorímetro, que es lo primero que debemos calcular.
La capacidad calorífica, como decía mi compañero, es el calor que absorbe la estructura interna del calorímetro, el vaso interno, el agitador y la parte del termómetro que queda dentro del calorímetro. Para un caso ideal, se considera que estas pérdidas son mínimas o las cuales no se tienen en cuenta. Ahora estamos viendo la fórmula, la cual nos dice la capacidad calorífica de una sustancia. En este caso tenemos de ejemplo al hierro. Esta fórmula nos dice la capacidad calorífica de una sustancia teniendo en cuenta la capacidad calorífica del calorímetro. En este caso es la constante C. Bueno, Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre un ejemplo práctico que vamos a hacer en un simulador donde donde le vamos a arrojar la temperatura de una sustancia o el agua y después procedemos a hacer los cálculos. Entonces lo primero que tenemos es una sustancia. Le damos una masa de 50. Tiene una temperatura inicial de 100 grados centígrados. El agua tiene una masa de 140 y está a temperatura ambiente, que serían 20 grados. Ahora procedemos como aquí en el simulador vamos a ver cómo funciona el calorímetro y al final cómo nos va a arrojar una temperatura. Y esa temperatura nos va a servir para hacer los cálculos del calor específico de cualquier sustancia que estemos trabajando. Bueno, ahí la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio que nos arroja en este ejemplo es de 25,69. Ahora procedemos a mostrarles una tabla donde están todos estos datos para hacer los cálculos. listo. Bueno, aquí están los datos. Teníamos una sustancia F con una masa de 50 con una temperatura inicial de 100 grados. El agua tiene una masa de 140, una temperatura ambiente y la temperatura de equilibrio que pudimos observar en el simulador fue de 25,69 centígrados. Ahora procedemos a hacer los cálculos para que ustedes vean cuál es el calor específico de esa sustancia F que estamos trabajando. Vamos a ver. Ahora procedemos a hacer los cálculos respectivos. Aquí tenemos un pequeño programa, el cual nos arroja el calor específico de cualquier sustancia o de la masa de la sustancia a la temperatura a la cual se encontraba, y la masa del agua a la temperatura a la cual se encontraba, y el equilibrio térmico alcanzado al colocar en contacto estas dos sustancias dentro del calorímetro. Le damos correr de la sustancia. Anteriormente era de 50 gramos. Ahora nos pide la masa del agua, la cual es de 140 gramos. Ahora nos pide la temperatura a la cual se encontraba la sustancia, que sabemos que es de 100 grados. Y nos pide la temperatura a la cual se encontraba el agua, que es la temperatura ambiente. La temperatura de equilibrio alcanzada
por estas dos sustancias, que era de 27,69. Le damos correr y el programa nos arroja un calor específico de 0.21440. Dale, Pano, tú El cálculo nos dio de que es de 0,214 calorías por gramo centígrado. Aquí en esta tabla observamos que hay varias sustancias. Tenemos agua, aire, aluminio, bronce, cobre. Hay dos columnas que el calor específico está expresado en joule, gramo, centígrado, y también está expresado en calorías, gramos por centígrado. Como el cálculo que nosotros hicimos fue en calorías, gramos por centígrado, miramos el resultado que nos dio, que fue de 0,214. Y observamos que eso es aluminio. ¿Qué quiere decir? Que esa sustancia F que estábamos analizando y que hicimos los cálculos de su calor específico es un aluminio. Entonces, ya pudimos observar cómo funciona un calorímetro y cómo se equilibran las temperaturas de dos sustancias al unirse. Entonces, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Esto es todo lo que teníamos por decir.